a los medios de comunicación. Agradecemos la presencia en esta conferencia de prensa, que dadas las circunstancias que vive el país, bueno, la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, vamos a establecer un planteamiento político, pero también a expresar algunas de las actividades que tenemos y también a una convocatoria que se va a lanzar hacia el país sobre las actividades que ya estamos desarrollando. Está con nosotros el compañero Carlos Galindo del Sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días. El compañero David Escobar del Movimiento de Liberación Nacional y un servidor, Juan Melchor, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces vamos a leer el boletín y ya las preguntas que ustedes quieran realizar se contestarían aquí. Buenas tardes a todas y todos. Este es el siguiente llamamiento que hace la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación. México es un país ocupado. Un cuerpo extraño a la nación mantiene secuestradas las instituciones de la República. Una clase política y empresarial extranjera que de mexicana no tiene nada, están a punto de destruir uno de los últimos pilares de la soberanía nacional. Mexicanas y mexicanos, la maquinaria legislativa de la oligarquía colaboracionista está lista para aprobar las reformas constitucionales requeridas por el capital transnacional para apoderarse de petróleos mexicanos y de la energía eléctrica del país, que aún pertenecen a la nación y al pueblo de México, que es, por cierto, el sujeto en quien radica la soberanía, acorde con el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Con esta acción vergonzosa se consumaría el crimen de lesa patria que haría de Enrique Peña Nieto y de quienes voten a favor de su iniciativa traidores al interés nacional y como tales tendrían que rendir cuentas ante la historia de este país ocupado por corporaciones y agentes extranjeros y ante las generaciones de mexicanas y mexicanos que tendrían con esta medida hipotecado su futuro. Protegido por muros de acero y con todo el aparato represivo a su disposición, el Senado de la República desoye el clamor de heterogéneos sectores de la sociedad que se oponen a la desnacionalización y privatización de los energéticos. De nada valen foros, análisis, propuestas, consultas, conclusiones de expertos, desplegados, manifestaciones, cercos y protestas ante la decisión ya tomada por los partidos del Estado neoliberal, que aplicando al ejercicio de la soberanía económica y de sus obligaciones sociales y nacionales, establecen las condiciones óptimas para la expansión y reproducción del capitalismo neocolonial y para la dominación y el control de la fuerza de trabajo de esta región. Ante este escenario, la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación convoca a organizaciones la resistencia nacional contra la ocupación de nuestro país, contra el mal gobierno y sus leyes injustas. No existe otra salida más que la de prepararnos para una lucha larga por recuperar el patrimonio de los mexicanos y la independencia nacional. Al capitalismo neoliberal y neocolonial no lo podremos vencer si no desplazamos del gobierno y de la conducción del país a esa clase política y empresarial vendepatrias y extranjera, la que a nombre del supuesto pacto por México atenta contra los derechos del pueblo mexicano y la soberanía nacional, contra su cultura y su educación pública. La Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación convoca a hombres y mujeres dignos de este país a la marcha por la dignidad nacional y la defensa de la patria. Esto el domingo 8 de diciembre a las 12 horas en la capital de la República, la cual partiría del Ángel de la Independencia hacia el hemiciclo a Juárez, y en todas y cada una de las capitales de los estados del país se realizarían movilizaciones. Ponemos a consideración de las organizaciones las siguientes acciones. Para el martes 10 de diciembre, una jornada nacional de resistencia y desobediencia civil. Para el miércoles 11 de diciembre,
concentración de caravanas en las ciudades de Querétaro, Puebla, Cuernavaca y Toluca para marchar hacia la Ciudad de México. Jueves 12 de diciembre, marcha de las caravanas hacia el centro de la capital y concentración a las 12 horas en el Ángel de la Independencia. Demandamos al gobierno local y federal a abstenerse de toda provocación, a mantener a sus infiltrados a raya y a levantar el estado de sitio impuesto a los ciudadanos de la Ciudad de México, a suspender los bloqueos de barrios populares y del Congreso de la Unión. Llamamos a todas y todos los que comparten la presente convocatoria a no dar motivos a las provocaciones gubernamentales y del duopolio televisivo, a marchar con el rostro descubiertos y a compartir las medidas de organización y seguridad acordados por los organizadores. La Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación es una articulación de fuerzas sociales, políticas y culturales fundada el 3 de octubre pasado e integrada hasta ahora por organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el Grupo Paz con Democracia, el Frente Amplio Social, el Movimiento de Regeneración Nacional, el Movimiento de Liberación Nacional, el Movimiento Nacional por la Esperanza, organizaciones sociales del Distrito Federal, el Movimiento Nacional Organizado Aquí Estamos, diversas corrientes del Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, así como la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, y además de otros referentes sociales y culturales y de ciudadanos en general. Compañeros, compañeras, este es el llamamiento que hace la Unidad Patriótica por el Rescate a la Nación. Si hubiera algunas preguntas en específico. Bien, profesor, primero para preguntarle sobre pues este proceso de unidad y bueno, sobre el alcance que han tenido las movilizaciones. ¿Por qué la Unidad Patriótica no ha participado en los cercos a los que ha convocado Morena en días pasados? Ya, a pesar de que forman parte de Morena, ¿no? Bueno, en los hechos, la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación sí ha estado participando en estos cercos. Sin embargo, consideramos que esta acción por sí misma es difícil de revertir la decisión que ya está tomada en ciertas instancias, incluso no del propio país. Por eso estamos llamando a este tipo de jornadas nacionales para que fortalezcamos y redinamicemos el acto de los cercos al Senado de la República. Sí, buenos días. Miren, la verdad es que las organizaciones que conformamos la Unidad Patriótica y otras tenemos que estar valorando y analizando puntualmente y actualizando nuestras estrategias. Está claro que el cerco del cerco pues prácticamente demuestra que lo que se ha acordado en estos espacios legislativos, que se supone están ahí los representantes populares y deberían de estar legislando con el consenso de la mayoría de la población, lo que refleja el cerco que hoy tienen, ese cerco metálico y policiaco, que realmente lo que están allá acordando no es para el beneficio del país y de la población, sino es para beneficiar a los mismos de siempre. Sí hemos estado participando, pero estamos valorando que eso qué repercusión pueda tener, y lo que estamos viendo es que no es lo que se esperaba. Entonces sí tenemos que estar actualizando puntualmente nuestras acciones. Derivado de eso es que se está convocando a abrir estas movilizaciones en otros espacios, en otros estados donde está esta inconformidad. Estamos preparados, eso sí, para una lucha de largo alcance. Sabemos que estos acuerdos y cochupos que tiene la clase política y la partidocracia van a salirse con la suya. No se prefigura otro escenario. Están vendiendo caro ahí lo que tengan que vender panistas y toda la laya de pseudo representantes. Entonces sí, nosotros tenemos que ir a convencer a la población que no está convencida, a decirle que hoy los policías que deberían estar cuidando la seguridad de los ciudadanos, y es un reclamo que le hacemos al actual jefe de gobierno, están resguardando lo que, pues yo no sé qué le cuidan. Entonces sí, los medios juegan un papel fundamental
si realmente le dicen a la población lo que está pasando, no solamente dentro, sino a quién protege. Y la ciudadanía en la periferia de la ciudad es sujeta de la delincuencia, es sujeta del abuso por parte de los delincuentes, y se va a agudizar esto a partir de que los pocos trabajadores que van a recibir aguinaldo, pues con la policía aquí metida, pues obviamente hay un alto riesgo de una situación de mayor violencia. Entonces sí es importante que se refleje esta situación. Sí hemos estado participando y estamos también valorando si esto va a ser útil a lo que nosotros planteamos, a los objetivos que nos hemos trazado, y es parte de la valoración. Esta lucha no se va a concluir con las definiciones que tomen, sino que esta lucha va a continuar porque al menos algunos en la Unidad Patriótica y en otros referentes estamos convencidos que la situación se va a ir agudizando. Todo lo que han aprobado refleja desastre. Dijeron reforma laboral y hoy les podemos decir que más de 1,5 millones de mexicanos no van a recibir aguinaldo. No hay empleo que tenga seguridad social, el que se ha generado. Es un empleo precario. Dijeron se les va a cobrar más con la reforma financiera de sus acuerdos y que revisen la mayoría de los trabajadores cómo va a repercutir, que nos van a quitar más de impuestos sobre el producto del trabajo. O sea, fue una verdadera mentira. Hicieron una reforma en telecomunicaciones para darle la posibilidad al segundo hombre más rico del mundo a que tenga su propio espacio informativo. La reforma educativa, bueno, pues tal es así que los compañeros de la coordinadora están haciendo lo que tienen que hacer para evitar la aprobación de leyes secundarias y su instrumentación en los estados de la República y en el propio Distrito Federal, por más spots que digan. Y quieren curarse la crisis que tiene el país en educación, culpando a los maestros cuando los menos responsables son ellos en las condiciones económicas en que vive la gran mayoría de los mexicanos. El número de mexicanos pasó de 50 a 60 en pobreza. Y ahí están los datos que no los decimos nosotros, los dice la propia Organización de Cooperación y Comercio. Entonces es un gobierno de fracaso. El año que tiene gobernando Enrique Peña Nieto no ha sido de utilidad para los trabajadores. Se van a cumplir 20 años del Tratado de Libre Comercio y los únicos que van a festejar son los empresarios que se han enriquecido, tanto nacionales como extranjeros, y la clase política. Porque los trabajadores no vemos ningún beneficio. El campo está totalmente abandonado. Y hoy van a salirse posiblemente con la suya en las próximas horas de una reforma energética que lo único que hace es devolverle al capital nacional e internacional el recurso natural del petróleo y de la energía al enriquecimiento de unos cuantos. Entonces, sí es importante, y nosotros en nuestros espacios sindicales, en nuestros espacios políticos y en la propia Unidad Patriótica y en otros, estamos haciendo estas reflexiones y seguramente en lo que resta de estos días ustedes se enterarán de cómo vamos a ir desarrollando una estrategia y una táctica que reditúe primero en el fortalecimiento de la unidad que se requiere y después en lograr que estas gentes depongan los abusos que vienen cometiendo. Gracias. Bueno, ya la pregunta está contestada. Yo lo que quisiera agregar es que, aparte del CERCO, hemos estado instrumentando otras actividades. Hay 5 caravanas que se dirigen hacia el centro del país. Aquí estamos planteando que pudiera, entre el 10 y 11, hacerse una concentración altamente masiva en las inmediaciones del Distrito Federal, que pudiéramos conjuntar tanto la propuesta organizativa y movilizada con una propuesta de poder discutir un plan de mediano, de corto y de largo plazo. Seguramente la reforma energética, como las otras, se va a aprobar sin el concurso de la sociedad, sin el concurso de los principales actores, otra vez solamente de manera autoritaria por el gobierno federal y algunos legisladores. Es claro que cuando se rompe el pacto, esto implica problemas para la clase política, pero finalmente seguramente la van a aprobar, lo cual implica que se cierra este proceso de reformas estructurales en el país y que dejan en un desmantelamiento total al país. ¿Qué implica esto? Bueno, implica más carestía, implica más impuestos,
implica menos servicios, menos derechos hechos realidad en la población, y seguramente lo que vamos a tener que discutir a largo plazo es cómo vamos a una lucha por el gobierno en este país. Al no tener ya estabilidad laboral, al no tener garantizados derechos como educación, salud, empleo, trabajo, vivienda, al no tener una parte importante de lo que es el presupuesto para esta nación, como es los energéticos, que es quitarle 40% de riqueza a la hacienda pública, seguramente lo que nos queda es luchar por el gobierno, porque una vez que se cierra este ciclo, bueno, el pueblo no va a tener otras posibilidades. Entonces, hablar de un plan de largo plazo tiene que ver con empezar a discutir qué hacemos para resistir todas las medidas de este gobierno, qué hacemos para empezar a empoderarnos desde nuestras comunidades, desde nuestras escuelas. Y bueno, en ese sentido, en particular, la coordinadora ahí está desarrollando un evento muy importante, una Convención Nacional de Trabajadores, donde seguramente se va a discutir esta perspectiva. La idea entonces es que desde la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, con esta convocatoria a un plan de aquí al 12 de diciembre, posteriormente podamos convocarnos a una organización, a una discusión más amplia sobre qué haremos todo el año que sigue, ¿no? En la coordinadora tenemos planteadas 3 posibles jornadas de movilización, una que arranca entre febrero y marzo, una más en mayo y la otra entre julio y agosto. Tienen que ver con los calendarios oficiales también, con la concreción de algunas medidas, pero de entrada decimos que así como la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma fiscal, que tiene un fracaso muy amplio, la reforma energética también es una reforma muy cuestionada, es hecha tras un fuerte operativo y muros de acero. Entonces esto implica que la sociedad no está a gusto, no está contenta, y bueno, los que tendrán que rendir cuentas en todo caso son los legisladores del mismo Poder Ejecutivo, pero será nosotros así lo estamos planteando en una organización que vamos a plantear a partir del próximo año. Solamente agregar que el Estado Nacional Mexicano prácticamente está en un proceso de desmantelamiento. Podemos hablar del territorio nacional. 54 millones de hectáreas de esta nación han sido concesionadas a la minería nacional y extranjera. Estamos hablando prácticamente de una cuarta parte de la República. Si a eso le agregamos las hectáreas que se han transferido de la propiedad regional y comunal a manos privadas, estaríamos hablando prácticamente de una tercera parte del territorio nacional que han sido transferidas a manos privadas. Si hablamos de las instituciones de la República, estas ya no tienen capacidad de planificar el desarrollo ni el futuro de la nación. Para ello tenemos equipos técnicos de extranjeros que son los que deciden cómo, en cuánto se tiene que estar incrementando el salario mínimo. Ellos deciden en cuánto tiene que estar creciendo el sector industrial, y ellos deciden cómo estar desmantelando y destruyendo el campo mexicano. Si hablamos de la población, hay elementos muy dramáticos, como el hecho de que en este país mueren 24 niños al día por problemas asociados al hambre y la desnutrición. Agreguémosle los 8 millones, 9 millones de jóvenes sin opciones laborales ni de estudio. Agreguémosle casi medio millón de mujeres y hombres de este país que emigran hacia los Estados Unidos, abandonando territorios que en su suelo contienen uranio, oro y otros recursos estratégicos. Los derechos sociales de los mexicanos y las mexicanas prácticamente están destrozados. Y esto en conjunto nos pone en una situación de gravedad nacional, y de ello hay responsables. No son accidentes, son construcciones de un grupo oligárquico y de su representante Enrique Peña Nieto. Ellos en conjunto conforman un gobierno de traición nacional, y en ese sentido toda propuesta de lineamiento político que la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación tendría que poner en el centro de la definición de una estrategia de lucha. Ya lo mencionaba el compañero Juan Melchor,
del acento, que el foco central de nuestras luchas tiene que tener en miras la disputa y la lucha por el gobierno, un gobierno del pueblo de México, donde ya no estemos poniéndonos a discutir cómo queremos que nos gobiernen, sino cómo los pueblos de México nos queremos gobernar, defendiendo soberanía para diseñar nuestro futuro, defendiendo soberanía para que el ejército mexicano de este país tenga la conducción estratégica de esta institución y no sea el Pentágono norteamericano. Necesitamos soberanía para defender el espacio radioeléctrico, que realmente sea de la nación y no sea un botín de 2 televisoras. En fin, este es el llamado que hace la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, a sumarnos, a luchar por un gobierno de los trabajadores, de los pueblos de México. Hay un acumulado político en el país, se va a expresar. Esperemos que la Unidad Patriótica sea ese espacio de convergencia y de articulación de distintas luchas, de distintos movimientos sociales. Están los indios yaquis en el sur de Sonora, que tienen semanas, prácticamente meses, en un bloqueo permanente, un movimiento ignorado también por los movimientos sociales del país. Les hacemos un llamado a que sumemos esfuerzos, porque esa lección que nos están dando los indios yaquis es algo que tendríamos que repensar como una acción política de la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación. Perdón, hola, buen día. Daniel Rosas, del Grupo Radio Centro. Quiero yo preguntarles, centrándome un poco en la Ciudad de México, sí, sería como un error generalizar y decir que toda la Ciudad de México está harta de manifestaciones y plantones, pero sí hay un sector importante que ha protestado por ellos. Y por otro lado, pues también entiendo que hay un sector de la Ciudad de México que apoya al movimiento, que está en contra de la privatización, como hay otro sector que está a favor y bueno. Entonces yo nada más quisiera pedirles si nos regalaron un pronunciamiento en torno a la afectación que se va a generar, es decir, si ustedes están conscientes de que pues habrá quizá un sector de la Ciudad de México que repruebe sus movilizaciones, y en ese sentido, pues si están conscientes de ellos, si habría como alguna disculpa o si se van a buscar alternativas para afectar lo menos posible a la ciudadanía, no sé, un poquito en ese sentido, por favor. A ver, en primer lugar, sí anticipamos una disculpa de que se puede estar obstaculizando la movilidad de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, consideramos que lo que es más nocivo es el daño que se le está haciendo a la República y a la Nación. Y por otro lado, yo diría que ese malestar, uno es justificable y es natural en algunos sectores de la población, pero también hay un malestar que construyen las televisoras, particularmente Televisa y TV Azteca, porque ellos están construyendo el imaginario de la sociedad mexicana, y ellos son los que están atizando ese malestar. Y lo hacen porque quieren encubrir que ellos son parte de los responsables del desastre de la nación, de la pérdida de derechos sociales. Y en este sentido sí van las disculpas, pero nuestra lucha es legítima, está amparada en los marcos constitucionales, y bueno, lo que está en el centro es la disputa por mantener la República cuestionada, es la disputa por los derechos sociales de las mexicanas y los mexicanos, y eso, como cualquier lucha en cualquier parte del mundo, trae consecuencias de ese tipo. Consideramos que son lo menos que les puede estar afectando. Si estuviéramos planteando una acción violenta, creo que los daños serían catastróficos, ¿no? Nosotros seguimos reivindicando una lucha civil de carácter pacífico, y siempre y cuando esté amparado en el marco constitucional que incluso nos da el derecho al estado de rebelión. Sí, nosotros queremos ofrecer una respetuosísima disculpa a toda la sociedad que no comparta esta lucha, pero finalmente quien hace mayor estropicio pues son los policías, ¿eh? Yo le pediría al joven de Radio Centro que fuera ahorita y vea realmente quién está haciendo el desorden tanto del tráfico como de la movilidad de la gente. No somos los manifestantes, ¿eh? Y vamos a procurar que nuestras expresiones de movilizaciones afecten lo menos posible. Normalmente lo hacemos, pero ¿de qué le sirve a la gente tener ahí a más de 3,000 policías
Eso es lo que había que reclamar. ¿Por qué el día que hicieron el desfile no la gente y ustedes no causaron esa molestia? Hubo retraso en el transporte aéreo y nadie dice nada. Entonces, la sociedad debería entender, y nosotros razonablemente, cuando hay una movilización que no se comparte, pero cuando es una imposición del gobierno y particularmente de la Ciudad de México, ¿para qué quiere tanto policía aquí? ¿Qué resguardan? ¿A quién cuidan? No tenemos el mismo derecho, cualquier ciudadano, a contar con el apoyo de los cuerpos de seguridad pública o están al servicio de los diputados y senadores. Ahí está concentrada, y ellos son los que hacen con todo ese movimiento de vehículos. Entonces, de antemano les ofrecemos, incluso los invitamos a un espacio abierto para discutir y buscar los mecanismos que fortalezcan nuestra inconformidad, podernos convencer a ellos que la lucha que estamos dando no es de interés político personal ni de grupo, es una lucha porque las cosas en nuestro país cambien, porque la población retome un papel de incidencia en las políticas públicas que se vienen instrumentando. No puede ser posible que un puñado de pseudo-representantes populares estén decidiendo el rumbo económico, político y social de más de 110 millones de mexicanos. Obviamente yo creo que la inconformidad ha de ser de los que viven en las lomas y eso, pero yo creo que la gente que vive del salario y que habrá que ver si ese mismo resguardo tienen o abren los espacios legislativos para discutir el salario mínimo, que a ver en cuánto lo van a aumentar y a ver quién vive de ellos con el salario mínimo. Entonces, sí hay mucho, y yo le pediría respetuosamente a los medios que más que criticar, que puede ser criticable nuestro accionar, reflexionemos un poquito si esta gente que está ahí encerrada, priistas, panistas y otros, tienen la capacidad para decidir por todos nosotros. Yo creo que no. Yo creo que no, porque ¿por qué me van a decir a mí y a mi familia lo que es bueno y lo que es malo? Lo que es bueno para ellos lo estamos viendo. Ningún familiar de los que están ahí encerrados padece lo que padecemos en inseguridad, en mal pago y todo, lo padecen ellos. Y eso yo creo que es la reflexión que tenemos que hacer para que las cosas cambien en el país y seamos tomados en cuenta. Dígame, Cordero, ¿qué puede opinar si él no padece lo que padecemos los trabajadores? ¿Qué se va a manifestar? ¿De qué va a protestar? ¿La familia de Peña Nieto? ¿Toda esa área de gente de qué va a protestar? Yo le pregunto respetuosamente a los medios, ¿les pagan muy bien? Yo digo que no. Ningún trabajador en este país va a recibir el aguinaldo que un diputado o un senador. Entonces sí hay que conducirnos pacíficamente, pero hay que demandar, cuestionar y exigir que lo que están haciendo no ha sido en beneficio de la mayoría. Y de antemano reiteramos nuestra disculpa y sí los invitamos, en lugar de que se conformen en contra de estos abusos groseros, perniciosos de la clase política y empresarial del país. Bueno, como coordinadora nacional de la Fuerza de la Educación y parte de la Unidad Patriótica, claro que con mucho gusto ofrecemos anticipadamente una disculpa a la sociedad de esta gran ciudad. Nosotros en ningún momento hemos planteado que las afectaciones que se den por el asunto de las movilizaciones sean hacia los ciudadanos de esta capital. En todo caso, lo que nosotros convocamos a la ciudadanía es que puedan tener información de ambas partes, que no tomen solamente la información que dan las autoridades y los medios de comunicación, que hay algunos, según nuestro punto de vista, muy imparciales, pero otros no tanto, y que pudieran buscar información en todo caso de ambas partes. Nosotros como trabajadores de la educación trabajamos con padres de familia de todos los sectores, entonces claramente sabemos cuáles son sus carencias, cuáles son sus necesidades, sabemos por nuestros alumnos cuál es la problemática que vive una sociedad. En el Distrito Federal no se escapa a esto. La Ciudad de México no es una ciudad privilegiada, es una de las ciudades más afectadas por las políticas del gobierno federal. Aquí hay un sector, por ejemplo, de la gastronomía, los que trabajan en los restaurantes, que no perciben un salario, perciben lo que nosotros llamamos limosna, que es la propina. Entonces, esta ciudad, que es de las más golpeadas del país, yo creo que pudiera efectivamente aceptar nuestra disculpa
que la damos muy sinceramente, pero también que pudiera valorar que la lucha que nosotros estamos dando es en beneficio de toda la población, no solamente de los sectores que estamos ahí. En todo caso, convocamos, así como lo hicimos con la gente del barrio Bravo, que tuvimos ahí un supuesto altercado con ellos en meses pasados. Posteriormente tuvimos un acercamiento con gente verdaderamente del barrio, y lo que plantean es que ellos viven la misma problemática que nosotros. Al igual que a ellos, a nosotros nos afectan las alzas a las gasolinas, a los productos básicos, y lo que plantearon es que ellos no están con bajas ventas porque el magisterio esté acá, sino porque hay bajos salarios, hay falta de empleo, hay una política general que afecta a todos, y en todo caso nosotros a lo que convocaríamos es a que pudieran tomar información de ambas partes, a los medios efectivamente que sean imparciales en la información, y que se informe en función de lo que se está haciendo. Anticipadamente hemos estado convocando a las movilizaciones, y así como hay desfiles de la Coca-Cola, las peregrinaciones a la villa, que son de manera anticipada, también la gente de la ciudad puede anticipar ante una movilización que se anuncia de manera antes, ¿no? No sé si hubiera alguna otra pregunta, si no, quisiéramos agradecerle infinitamente. Adelante. Nada más me preguntan, Resistencia Civil Pacífica, digo, lo he dicho muchas veces, pero la verdad es que nunca me ha quedado muy claro qué es Resistencia Civil Pacífica. Bueno, la Resistencia Civil Pacífica tiene que ver cuando ya las leyes se instalan de manera legal. En el caso, por ejemplo, de la ley educativa, ya está, según el gobierno federal, aprobado en sus reformas el artículo 3 y el 73. Ya hay promulgación, publicación de leyes, una reglamentaria, una secundaria y dos reglamentarias, que expresan ahí cómo se va a hacer ya el desarrollo educativo. Pero en los hechos concretos, en las escuelas, esto no se aplica. No se aplica porque ahí existe una resistencia informada, organizada de los trabajadores, que no permite que se hagan las modificaciones ya en concreto en el campo de los hechos. Esto es una parte de la Resistencia Civil Pacífica, es decir, cómo nosotros tenemos la posibilidad de desobedecer leyes injustas, leyes que afecten sin violentar otras cosas. Hay otros articulados de la ley, por ejemplo el artículo 1 que habla del derecho al trabajo, el derecho humano al trabajo. Entonces nosotros ahí acudimos al artículo 123, también, que expresa, en el caso de la educación, cómo un trabajador después de 6 meses y un día tiene que tener por ley su plaza de base. Entonces todo esto es lo que se entiende por una resistencia civil organizada, y nos faltaría en todo caso decir que es informada y sustentada en las leyes. Pero en este caso, la del martes 10. Bueno, puede haber un abanico de posibilidades ahí. Es hacer paros parciales en los centros de trabajo, salirse de las escuelas, hacer una manifestación en las banquetas en la calle, en las escuelas, en los centros de trabajo. Los compañeros de las comunidades alejadas, que son bastantes los que hay en la Unidad Patriótica, sobre todo en los estados del sureste, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, los cañeros, que pueden también a las orillas de sus comunidades, por la imposibilidad de trasladarse hasta la Ciudad de México, hacer actividades diversas. En las comunidades, en la Ciudad de México pueden ser también mítines en plazas, brigadas de información. Eso es como lo que se puede desarrollar, ¿no? En eso se sustenta la resistencia civil, pero también en el asunto de las leyes. No es así que alguien se lo inventó ya, sino tiene varios sustentos, ¿no? Gracias. Si no hubiera alguna otra pregunta, pues agradecemos a todos y adelante.